Hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestra semana 3, donde vamos a tratar el tema de las acechanzas contra las aspiraciones éticas en el mundo del trabajo. Se dice que en la escuela estamos preparando a los jóvenes que van a resolver los problemas que aún no han surgido. También se dice que estamos preparando a estos para que lleven a cabo actividades en puestos laborales que no se han inventado, que desarrollen competencias para desempeñarse ante situaciones cambiantes y que todo este repertorio de situaciones pues se va a desarrollar en una sociedad que podríamos entender como la sociedad del conocimiento. Ahora, lo anterior, aunque desde una perspectiva, vamos a decirlo de esa manera, futurista, pues suena bastante bien. La verdad es que parece bastante lejana a nuestra realidad, o mejor dicho, lejana a la realidad del terreno profesional en México. ¿Por qué? Porque imagínate esto, si tú has venido siguiendo el tema de las rondas de negociaciones del Tratado de Libre Comercio, pues te podrás dar cuenta que los Estados Unidos y Canadá pues aún están hablando, y con un claro énfasis, de la necesidad de contar con una base productiva sólida. Hablan de industria primero, segundo y tercer sector, por ejemplo, y también en esas alusiones a estos sectores, pues estas parecen ser las principales negociaciones de nuestros socios comerciales. Ahora, pero en ellas no resulta tan claro el rol de las figuras estas futuristas a las que me refería al inicio de este breve video. Ahora, lo que sí resulta muy evidente es que en el escenario laboral de México, pues, o que sí, hay algunas señales, algunos signos que asustan a nuestros socios comerciales, debido a que la precarización salarial de los empleos ha sido y es parte de la cultura laboral mexicana. Como lo he señalado en otras ocasiones, el salario mínimo refleja la institucionalización de la injusticia, ya que por ley ¿sí? Es posible pagar una cantidad pues que confina a las personas a vivir míseramente. No hay que decirle, perdón, no hay que darle muchas vueltas, eh, no hay que darle muchas vueltas al asunto de si son 80, 90, 100 o 140 pesos diarios los que permiten a un trabajador no especializado vivir con dignidad. ¿Por qué? Porque la Organización Internacional del Trabajo dice, y cito a la OIT, ¿sí? Dice que el propósito de los salarios mínimos es proteger, como lo escuchas bien, a los trabajadores contra el pago de salarios indebidamente bajos, ¿no? Y su existencia pues ayuda, los salarios mínimos, ayuda a garantizar que todas las personas participen de forma justa y equitativa en la distribución de los frutos del progreso y que se pague un salario mínimo vital a todas, ahora sí que, como es ese chiste feo, a todas las personas que tengan empleo y necesiten esa clase de protección. Los salarios mínimos entonces también pueden ser un elemento integrante de las políticas destinadas a superar la pobreza y reducir las desigualdades, incluyendo pues disparidades que existen entre hombres y mujeres, pues mediante la promoción del derecho a la igualdad de la remuneración por un trabajo de igual valor. Más o menos, fin de la cita de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y viéndolo así como ellos lo plantean, pues es muy difícil, y si volvemos al asunto de las rondas de negociaciones, pues es muy difícil negociar con un país donde poco más de la mitad de la población pues ha sido presa del círculo de la pobreza al que confina vivir de un salario mínimo. ¿Por qué? Porque no hay forma de argumentar lógicamente que la pobreza pues no ha afectado las capacidades y la calidad de nuestros trabajadores. Bueno, tampoco podemos decir que los salarios bajos pues sean la norma en Latinoamérica. Fíjate muy bien en estos datos. Mientras México paga alrededor de $130 mensuales, pues Panamá está pagando 744, o Costa Rica paga 512, Chile 413, Uruguay 382. Escucha bien esto, Guatemala, ¿sí? Que tanto decimos que el país, que peligroso, que pobre, etcétera, pues está pagando Guatemala 380. Honduras 341, Brasil 290, alguien del que podríamos esperar que hubiera pagado mucho más, pues paga 290. República Dominicana, también otro país que consideramos en México como muy pobre, etcétera, pues paga 288. Colombia, otro de los tigres sudamericanos, pues paga 282. Bolivia, que también no es muy pobre, pues paga 262. Salvador, como lo escuchas, El Salvador paga
2.51 y Perú 2.55. Entonces, en el continente latinoamericano, pues México solo supera a Cuba y a Venezuela. Entonces, ante esta situación, pues la pregunta es si hay forma de asegurar la competitividad cuando los salarios mínimos que pagan los socios comerciales pues difieren tanto de lo que pagamos en México. Ahora, ¿por qué? Pues porque en México padecemos, y aquí viene ya el filón ético del asunto, bueno, claro, ya la injusticia y la precariedad de vida y la indignidad que representa un salario mínimo, pues es una cuestión ética per se, pero si aquí le ponemos, por ejemplo, más detalle al asunto, pues en México padecemos la añeja costumbre de pagar sueldos bajos, ¿verdad? Financiar a cabilderos para que en la Cámara pues se apruebe el mínimo de los mínimos y también reportar montos salariales pues más bajitos al IMSS, ¿no? O completar los sueldos por fuera, la nómina para evadir al fisco y un largo etcétera que forma parte de la picaresca salarial en México. Estas costumbres descansan sobre una serie de principios, ¿no? Valores, que en lo cotidiano pues más bien son parte o se consideran parte de las virtudes del genio empresarial. Ahora, pero vistas de cerca, pues estas supuestas virtudes resultan ser un engendro que nace cuando se unen la distorsión moral con la estrategia de negocio. En México, la verdad es que son muchísimas las empresas que buscan garantizar el flujo de efectivo y la salud financiera precarizando a sus trabajadores. Los datos arrojados esta semana por el Coneval no dan posibilidad de negar este hecho. Te recomiendo que te metas a las noticias sobre este asunto o bien leas el artículo que voy a escribir para este domingo. Bueno, pero eso es otra cosa, un anuncio. Ahora, la otra suspicacia y quizá la más grave es que la que se relaciona con la desconfianza que genera a los Estados Unidos y por descontado Canadá el tema de los índices de corrupción que campean a lo largo y ancho de nuestro país. Nuestros socios comerciales, fíjense, saben que el aceite que pone en marcha una parte de nuestra maquinaria productiva se llama corrupción. Ejemplos sobran. Por ejemplo, si se abre la frontera a un producto X o Y, ¿no? Pues hay que revisar y escanear y volver a revisar y volver a revisar y ver y volver a ver y patas arriba, etcétera, el tráiler, vagón o el contenedor que cruce por esa frontera. Ya que, pues, porque siempre va a existir la duda de si en esos vagones y en esos contenedores pues está traficándose droga, ¿verdad? El gobierno de Estados Unidos tiene bien claro que el narco mexicano pues ha prosperado al amparo y la complicidad de muchas autoridades. Lo mismo sucede con la calidad de algunos productos. Un país con fama de tramposo difícilmente puede hacer creer a sus posibles compradores que, por ejemplo, los productos del campo que está vendiéndole pues no fueron regados con aguas negras, ¿no? O bien fumigados con pesticidas cancerígenos, o bien que las manos que los cosecharon pues no fueron esclavizadas, o que un producto orgánico realmente lo es. La corrupción, créeme, nos ha costado muchísimo, y mientras no tomemos en serio el problema, nos seguirá costando libertades, vidas, dinero y tratados comerciales. No hay nada que pueda asegurar que la contraparte, en este caso a los Estados Unidos y Canadá, pues que en la versión 2.0 del Tratado Comercial, México va a desplegar una estrategia definitiva para batir la corrupción que al día de hoy nos aqueja. Bueno, como pudiste ver, pues la precarización de los trabajos y la corrupción pues son dos de las principales acechanzas que atentan contra las aspiraciones éticas del trabajo. Una última cuestión y que tiene que ver ahora con la tarea que vas a entregar esta semana, o sea que próximamente entre hoy, mañana, pasado, esta pues la vas a desarrollar la primera entrega del ensayo final del curso. Esto es muy importante, porque en este ensayo nosotros vamos a ver pues la progresión de las competencias éticas que tú desarrollaste en este curso, ¿no? Vamos a ver si pudiste conceptualizar, si pudiste reflexionar éticamente, si pudiste problematizar éticamente, si hablas de temas de justicia social, como por ejemplo este que yo estoy desarrollando en esta sesión, o bien de la dignidad humana, que la estoy tocando de una manera indirecta. Entonces, para eso, pues debes de seguir los pasos que te voy a describir, pues apoyándote en el tutorial de elaboración del ensayo de ética. También te pido por favor que tu escrito sea breve, ¿no? Es libre, mínimo una cuartilla y máximo una cuartilla y media, pero que no pongas las tablas del tutorial, sino que tú desarrolles para que tu tutora te pueda revisar, pueda verificar si verdaderamente estás
planteando una cuestión ética o tiene un filón ético y no es una cuestión así simplemente pasajera. Ahora, recuerda que estas últimas, eh, los, lo que está ahí planteado en el tutorial, pues son ejercicios que tú vas a guardar y que no son entregables. Ahora, lo primero que tienes que hacer es, uno, seleccionar y delimitar el tema de tu ensayo. Es bien importante. Ahora, para lograrlo, pues tienes que identificar una situación éticamente controvertida que esté sucediendo en el ámbito de tu campo profesional. Tienes que revisar ahí el tutorial. Pero puedes ver todas las cuestiones que tienen que ver por ejemplo, con todo aquello que impide que la actividad profesional que tú vas a desarrollar pues llegue a buen puerto, es decir, que no resuelva las demandas que legítimamente la sociedad plantea a tu profesión. Eso es bien importante. O bien, cuáles son, digamos, en este caso, por decir algo, como yo lo planteaba, para los negociadores del Tratado de Libre Comercio, bueno, pues cuáles son, digamos, las cuestiones éticas que están detrás de la negociación y las cuales debería quizá de omitir o bien de tratar de resolver estos negociadores si quiere que llegue a buen puerto este tratado. Ahora tú lo deberías de pensar pues en términos de tu profesión. ¿Cuáles son las controversias que están rodeando tu profesión y que no te permiten llegar a buen puerto con el asunto de la razón de ser, es decir, con los fines sociales o con los bienes internos de tu profesión? Ahora, en segundo momento tienes que buscar pues en fuentes confiables, ¿no? En revistas académicas, los principales argumentos o las razones que se invocan con relación al tema que seleccionaste. Tienes que cuidar que los argumentos pues, que tú escojas, perdón, reflejen pues una diversidad de posturas éticas y no solamente una. Entonces no puedes googlear el asunto, no lo puedes googlear. Tienes que determinar el problema, la problemática y luego ver qué es lo que se está diciendo, cuál es el estado de la cuestión, qué es lo que dicen las revistas académicas del asunto, no lo que dice Google, ¿no? Sino lo que dicen las revistas académicas, lo que dicen los libros al respecto, ¿verdad? En tercer lugar, debes de identificar la problemática ética que encierra la situación controvertida, esta que seleccionaste, para elaborar el ensayo. También lo vas a encontrar por ahí en la página 5 de tu tutorial. ¿Sí? Y como un punto 4, pues tienes que identificar, analizar desde la ética los posibles cursos de acción que te permitan responder a la problemática ética que encierra la situación controversial del inicio. Y eso lo vas a encontrar por ahí en la página 7. Tienes que definir una postura, ¿no? Una postura. Ahora, todo esto te lo va a revisar tu tutor o tu tutora y te pido encarecidamente, que revises, que analices la retroalimentación que te hizo tu tutora o tu tutor al respecto. Es muy importante para que tu documento, para que tu ensayo vaya avanzando o vaya progresando de manera adecuada. Bueno, ya, no me enrollo más, nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego.